Qué alegre que poderos tener una semana más con nosotros. Estamos demasiado contentos de poderos saludar. La semana pasada tuvimos una pequeña pausa en la serie Nehemías porque estábamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana regresamos nuevamente a la serie y vamos a estar en el capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Entonces quiero que nos acompañen. Y mientras que buscan, déjenme orar este día. Padre, te agradecemos por el amor que nos das. Padre, queremos que sea tu palabra la que nos rete esta semana. Que seas tú el que abras nuestros corazones y nuestras mentes y que podamos obedecer a tu palabra. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Hay un libro que se llama The Screwtape Letters, que lo escribió C.S. Lewis, es muy famoso. Es un libro que está escrito en forma de cartas. Es una correspondencia entre un demonio que es de alto rango y un demonio que está comenzando, es un aprendiz. El demonio de alto rango se llama Screwtape y el demonio aprendiz se llama Wormwood. Las cartas son dirigidas entre ellos, es porque están hablando sobre un ser humano que recién ha sido convertido al cristianismo. Screwtape, el demonio de alto rango, se refiere a esta persona como el paciente. A lo largo de la correspondencia, Screwtape intenta ayudar a Wormwood a tentar al paciente para que se aleje de las cosas eternas. Alienta a los éxitos de su sobrino sugiriendo diversas y tortuosas formas de entrar en los pensamientos del hombre e influir en él. Uno de los consejos que él dice es: mantén su mente en la vida de él sí mismo, el yo interior. Él piensa que su conversión es algo que está dentro de él y por lo tanto su atención se centra principalmente en el estado de su propia mente. O más bien, esa versión muy pura de buenas intenciones que solo lo debes permitir hacer, ver, pero no actuar. Lo mejor es evitar que haga nada. Mientras no lo convierta en acción, no importa cuánto piense que este nuevo arrepentimiento. Déjalo hacer cualquier cosa, menos actuar. Ninguna cantidad de piedad, de bondad en su imaginación, afectos nos dañará si podemos mantenerlo fuera de la voluntad y de hacer algo o de actuar. Como ha dicho uno de los humanos, los hábitos activos se fortalecen con la repetición, pero los pasivos se debilitan. Cuanto más a menudo se sienta sin actuar, menos podrá hacer y a la larga menos podrá realizar y menos podrá hacer problemas para nosotros. Es el consejo que ese demonio de alto rango les da a este aprendiz. Si él mantiene su fe en sí mismo y no hace nada, es todo lo que tenemos que hacer porque no afecta en nada. Y en la carta en Nehemías, si estas cartas hubieran sido escritas para Nehemías, contra Nehemías, Nehemías hubiera sido un dolor de cabeza para estos demonios. Porque Nehemías vivía bajo el temor de Dios en su mente, en su corazón y también en acción. Aun cuando esas acciones tienen que ser acciones drásticas. Vamos a ver cómo el temor de Dios era la motivación de Nehemías de hacer la voluntad de Dios. Y es eso lo que lo lleva a querer lidiar con dificultades. En el capítulo 4, donde nos quedamos hace un par de semanas, y el capítulo 6 que viene, él tiene que lidiar contra la oposición que viene de afuera. En el capítulo 5, él va a tener que lidiar con lo que está pasando dentro de la ciudad. Nehemías va a hacer todo lo necesario porque hay temor de Dios en él y quiere hacer la voluntad de Dios y por eso él va a tomar acción en este capítulo. Comencemos en el capítulo 5, versículo 1 y dice así: en esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían: hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían: para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado porque nuestros campos y viñedos como garantía.
Pertenecemos a la misma familia de los ricos y nuestros hijos son igual que de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunos de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. El problema que está pasando acá se centra en que los judíos más pobres se están quejando contra los judíos más ricos, que están ignorando las necesidades o en realidad están empeorando las necesidades de estos judíos pobres. Hay tres problemas que vemos acá. Uno es que tienen familias grandes y no tienen los recursos para alimentarlos, por lo cual ellos tienen que ellos dejan sus granjas para ir a trabajar al muro, lo cual hace que eviten el poder alimentar a sus familias. Entonces, tienen que comprar granos para alimentar a las familias, por lo que lleva a tener que hipotecar sus tierras y viñedos. Y estas personas empiezan a cobrar intereses por los impuestos reales que también tienen que pagar. Y no teniendo ya hipotecadas las tierras, ellos tienen que dar como esclavos a sus hijos y a sus hijas, a sus mismos hermanos judíos. Entonces, mientras el otro grupo de judíos ricos estaban haciendo caso omiso a la ley mosaica, que era poder prestar en necesidad sin cobrar intereses, ellos están actuando como hombres de negocios despiadados, dando prioridad a sus propias ganancias económicas sin tener en cuenta cómo perjudican a sus hermanos más pobres y sus familias. Están actuando sin el temor de Dios en sus vidas. Están actuando como los paganos de las ciudades vecinas. Eso es como que dijéramos dentro de la iglesia, alguien viniera y dijera, hey, estoy pasando esta situación muy difícil con mi familia. Y alguien diría, no, yo con mucho gusto yo te presto, te voy a ayudar a hacer esta situación. Aquí hay $2,000, pero solo te voy a cobrar el 2.5% de interés mensual. Eso es un 30% anual. Eso es una estafa. Eso simplemente es abusar y tomar ventaja de la situación sin realmente querer ayudar. Es más o menos lo que está pasando acá. Nehemías ve este problema que es suficientemente grande para que él tenga que parar el trabajo en el muro. Y aquí vamos a ver cómo Nehemías va a tomar ciertos pasos para poder confrontar y lidiar con este problema. No sabemos si las personas que estaban agraviadas habían venido primero a hablar con las personas, con los ricos, o fueron directamente a hablar con Nehemías. Pero primero, cuando uno piensa de que alguien le ha hecho mal a uno, siempre es ir directamente con la persona que lo afectó a uno. Hace un par de años, un hermano de la iglesia viene y me dice, hey Gerson, me gustaría reunirme contigo esta semana para desayunar. Y dije, claro que sí, nunca me había reunido con él solo uno a uno, iba a ser un placer para mí. Nos juntamos a desayunar y mientras que estábamos desayunando, él me dice, Gerson, hace un par de meses estamos en una plática, tú dijiste esto y esto y esto, y lo cual a mí me ofendió, me pareció que fue incorrecto, no fue como yo quería, no fue lo que yo quería escuchar. Él me está confrontando en ese momento, por supuesto, en mi mente es cómo yo voy a contestarle. Pero al mismo tiempo veo la humildad, está tomando los pasos necesarios de confrontarme a mí, hablar conmigo. Entonces, ¿qué queda? Yo pedir disculpas, él aceptar mis disculpas, él gana un hermano, yo gano un hermano y podemos seguir adelante. Pero aquí llevaron sus quejas a Nehemías. En ese pasaje llevaron sus quejas a Nehemías, o al menos él se enteró. Y es que aquí existe un principio que es bien importante. Si un líder, apenas puede lidiar con los problemas que él sabe, mucho menos es cuando él no sabe lo que está pasando. Es imposible el poder lidiar con problemas que uno no conoce. Y me sorprende la cantidad de veces que la gente transmite quejas a todos excepto a la persona que corresponde o tienen que hablar. Siempre hay excusas. Decir, no, es que solo quería ver qué las otras personas dicen. O solo quería ventilar mis sentimientos. O el líder está demasiado ocupado y no me va a escuchar. Cuando hablamos con todos en cualquier organización,
tanto en la iglesia, en sus trabajos, en sus familias, excepto con las personas que pueden hacer algo, o las que nos han ofendido, o las que tienen que hacer algo. Solo pasa y lo que crea es que crea disensión, crea chismes, crea división. Y esa no es la forma bíblica de tratar con problemas. Entonces, algo práctico es que si alguien viene con usted a quejarse de cualquier cosa que esté pasando que no tiene que ver con usted le puede decir, hey, ¿ya hablaste con la persona, con tu jefe, con tu esposo, con tu esposa, con tu pastor? Porque muchos malentendidos pueden resolverse muy simplemente al poder hablar, al poder explicar la situación sin crear chismes y divisiones. Entonces, con eso vemos el versículo 6 y él dice, cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Versículo 7, después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a sus funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces, convoqué una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos. Pero ahora son ustedes los que someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Nehemías es un ejemplo de liderazgo con temor de Dios. Él podrá haber dicho a todos ellos, hey, ahorita nos tenemos que enfocar en los muros. Hablamos en un par de semanas. Pero Nehemías se dio cuenta de que los problemas eran más importantes y que la gente estaba molesta. Entonces interrumpe todo, su atención de la pared al escuchar esto y ayuda a resolver este asunto. Vamos a encontrar dos cosas que pasan acá. Cuando él se entera, él dice, me enojé muchísimo. Y también él dice, después de pensarlo, se enoja muchísimo por lo que está escuchando, por la injusticia, que las personas más adineradas están abusando de las personas que no tienen los recursos. Él les dice, ustedes perjudican a sus propios hermanos, a sus propios parientes. Están actuando como esos extranjeros paganos. Nehemías les dice, ustedes están actuando como los pueblos paganos vecinos y no están actuando como un pueblo de Dios que cuida y ama a los del pueblo de Dios. Son su propio pueblo y lo que hacen es aplastarlos aún más. Él está muy enojado al escuchar esto, pero al mismo tiempo, él dice, después de pensarlo, meditar, orar, se detuvo y entonces toma acción. Es fácil enojarse, es fácil poderse calmar y es fácil el no hacer nada. Después de todo, nos podemos indignar de las injusticias que están pasando alrededor de nuestras. Nos podemos indignar, enojar, podemos calmarnos y no tomar acción. Y es mucho aún más difícil cuando hay que retar a las personas con más dinero, con influencia, con poder. Nehemías tenía todas las para decir y preguntarse el mismo, ¿qué pasa si los reclamo y los ricos se defienden y retiran su apoyo económico? O si se hacen mis enemigos, o si empiezan a hablar de mí. ¿Qué tal si utilizan su influencia para causar mucho más problemas de los que ya tenemos? Y quizás Nehemías debería ganar un poco más de tiempo a tratar de construir primero el muro y después tratar con esto. Pero hay un elemento muy importante en la vida de Nehemías en este punto. Es que Nehemías tiene el temor de Dios más que del hombre. Y cuando estamos en esas situaciones donde son incómodas, donde tenemos que retar a alguien, donde tenemos que pelear contra las injusticias y estamos entre temer a Dios o temer al hombre, siempre escojamos temer a Dios. Siempre. Porque el hombre nos puede matar, sí,
pero Dios nos puede rescatar de cualquier situación. Nehemías tiene ese temor a Dios. Pero él viene y también actúa de una forma sabia, con sabiduría bíblica, donde él viene y habla con Dios en privado. Parece que no tiene éxito, lo cual lo tiene que llamar a un consejo, confrontación pública, y donde los regaña en público con todos y reprende a estos líderes, señalándolos cómo él y otros habían redimido a esas personas y ellos vuelven a poner en esclavitud a sus propios hermanos. En otras palabras, Nehemías le está diciendo, en vez de avanzar, nosotros mismos nos estamos afectando. En vez de seguir trabajando juntos para la misión de Dios que Dios nos ha encomendado, seguimos dañándonos entre nosotros mismos. No podemos imaginarnos la frustración de Nehemías escuchar todo eso. Él está diciendo, somos el pueblo de Dios. Deberíamos buscar el mismo objetivo. Pero aquí estamos haciéndonos daños entre sí. Los muros no son nada si el pueblo que vive dentro de esos muros está viviendo en corrupción. Es aquí que viene el versículo 9 y dice, entonces, insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que no pongan en ridículo a las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanse hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Él les dice esto, versículo 9, dice, no está bien lo que hacen. ¿Por qué? ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que pongan en ridículo con otras naciones? Las prioridades de Nehemías son las prioridades de Dios. ¿Cuál sería el beneficio de construir muros externos si dentro de esos muros hay corrupción, hay maldad? Hay un pueblo que vive sin el temor de Dios. Nehemías quiere que paren de hacer eso. El trabajo por la obra no puede ser más grande que el pueblo de Dios. Y los llama a una motivación real. Y la motivación es esa, es caminar, andar, vivir bajo el temor de Dios. Porque algo pasa cuando nos llamamos el pueblo de Dios, hijos del Rey soberano, pero no vivimos bajo ese temor de Dios. Y lo que pasa cuando no vivimos bajo ese temor de Dios, ponemos el nombre de Dios en ridículo. Porque decimos creer en algo, pero vivimos de otra forma. Y es por eso que las iglesias, los cristianos, tenemos mala fama. Lo malo es que no solo ponemos mala fama en nosotros como personas, sino estamos dejando en mal el nombre de Dios a los que están afuera, a los que deberían vernos y decir, ese es el pueblo de Dios por su bondad, por su generosidad, por su cuidado, por su amor. No, en vez dicen, son unos hipócritas y dejamos el nombre de Dios en ridículo. El temor de Dios es un concepto de suma importancia en las Escrituras. Es el asombro, la reverencia, el honor, la adoración que demanda esa majestuosidad de quién es Dios. Debería ser y tiene que ser la única respuesta bíblica a la doctrina de Dios, el temor a Dios. Por supuesto, Él tiene todo que ser en nuestros corazones y Él tiene todo el poder. Y es por eso que en Proverbios o en todos esos libros de la sabiduría nos recuerda y nos dice una y otra vez que es el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Cuando vemos todos esos libros de sabiduría en la Biblia, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Salmos, Job,
encontramos que el tema principal de estos libros es temor a Dios. Y por supuesto, tiene lógica si ponemos a pensar, porque sin ese principio no hay sabiduría. Los libros de la sabiduría constantemente nos preguntan, ¿realmente, Gerson, estás entendiendo esta verdad? ¿Estamos entendiendo esa verdad, lo que nos preguntan? Porque nosotros podemos escuchar, saber mucho, tener conocimiento, pero si esto no está fundamentado en el temor de Dios, entonces aún no lo hemos entendido. Eso es como que ustedes van a tomar un examen más importante de su vida. Se saben las respuestas a cada una de las preguntas que van a hacer. Se saben todo. Pero al tener el examen frente de ustedes, empiezan a poner las respuestas en el lugar equivocado. Sí, es inteligente, sí tiene conocimiento, pero sin el temor de Dios es como colocarlo en el lugar incorrecto. Nehemías vive bajo esta verdad. Aún algunas semanas atrás, al inicio de la serie, en el capítulo 1, hablábamos de cómo él oraba y él decía, Dios grande, Dios del cielo, Dios temible, de amor inagotable. Y podemos decir que Nehemías sí entiende quién es Dios y por eso vive bajo el temor de él. Como la sabiduría es requerida en todo, si leemos estos libros en la Biblia, cubren toda clase de temas. Porque la sabiduría es requerida en todo. Por lo tanto, el temor de Dios es fundamental a todo lo que hacemos y no es de vez en cuando, sino es actuado en cada una de las decisiones. Entonces, la pregunta es esta. ¿Estamos viviendo con el temor de Dios cuando estamos criando a nuestros hijos? ¿Tenemos el temor de Dios cuando estamos tomando decisiones en lo que les conviene mejor a nuestros hijos? ¿En lo que nos conviene mejor en nuestras familias? ¿Está el temor de Dios cuando estamos de novios? ¿Está el temor de Dios cuando hacemos negocios? ¿Está el temor de Dios cuando tomamos decisiones? ¿Está el temor de Dios cuando hacemos compras? ¿Está el temor de Dios cuando nos casamos? ¿Está el temor de Dios durante el matrimonio? ¿Está el temor de Dios cuando hacemos nuestros impuestos? Cuando vemos la vida de Nehemías, vemos que él no solo está ejecutando acciones por temor que Dios lo vaya a castigar. No. Él lo está haciendo porque reconoce quién es Dios y lo que Dios ha hecho en su vida. No es sorpresa que nuevamente en el capítulo 1 que vimos hace un par de semanas, él dice en su oración, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Salmo 112 nos dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que muchos se deleitan en sus mandamientos. Proverbios 28 dice, bendito es el hombre quien teme al Señor siempre. El temor de Dios es importante en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo vemos acá? Martín Lutero escribió y hizo una distinción importante con respecto al temor de Dios. Distinguió entre el miedo servil y el miedo filial. Describió que el miedo servil es como el tipo de miedo que un prisionero siente por su torturador, cuando escucha llegar, ese miedo que le entra. Mientras que el miedo filial es el miedo de un hijo que ama a su padre y no quiere ni ofender ni defraudarlo. Es un miedo que nace del respeto. Cuando la Biblia nos llama a temer a Dios, nos llama a un miedo que nace de la reverencia, el asombro, la adoración, un respeto de la más alta magnitud para el Dios santo que nos llamó y nos rescató. Ese es el miedo filial. En Éxodo 20 podemos ver que los israelitas tienen miedo porque están delante de la presencia de Dios. Y Moisés les dice esto. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba
y para que su temor hacia Él les impida pecar. No tengan miedo servil, miedo de alguien que los va a hacer mal, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba, pero es para que puedan impedir que pequen. En otras palabras dice, no tengan miedo servil, porque Dios ha venido a darnos privilegio del miedo filial, el miedo de familia, el miedo de respeto, el miedo de que eres Dios que tiene el control de todo. Y este capítulo hemos venido viendo cómo Nehemías hace la distinción en la forma de expresar su temor hacia Dios. Y es por lo que él dice, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha la oración de aquellos quienes nos deleitamos de darte honra. El temor de Nehemías no solo es fundamental de que tiene conocimiento de Dios, pero su temor es también relacional, donde él sabe que pertenece a Dios, y por eso leemos en Isaías 33, el temor del Señor será tu tesoro. Y encontramos una vez más en este capítulo que la vida de Nehemías, que en la vida de Nehemías está el tesoro, ese tesoro lo impulsa a amar más a Dios y a actuar. Lo impulsa a amor por su pueblo. Si amamos a Dios, amamos a su pueblo. Esa es la realidad. Déjeme poner esto, tiene sentido. Una vida bajo el temor de Dios nos llama a amar a Dios, por lo cual también nos llama a que podamos amar al pueblo de Dios. Amamos temor, amamos a Dios, amamos a su pueblo. Dios está usando a Nehemías para reconstruir los muros. Pero más importante, el poder levantar a su pueblo. Porque ellos realmente son la posesión de Dios. Este lugar, esos muros, solo son un instrumento que Dios va a utilizar para extender su gracia y misericordia a otras naciones. Esa debería ser la razón. A lo que Dios le importa es el pueblo que vive dentro de sus muros. Y Nehemías entiende esta verdad, Él no solo está haciendo el trabajo, él está sirviendo al Señor por medio de servir a su pueblo. Al igual que Nehemías, el temor de Dios debe ser el centro, la raíz de una vida de santidad. Una vida apartada para Dios. Nuestra motivación de obediencia debe ser activa, donde no solo estamos pensando en hacer el bien, en ser generosos, en servir, en amar a otros, en ser humildes, en perdonar, pero actuamos de verdad. Es donde las cartas, ese libro ficticio de C.S. Lewis, se hace real. Mientras que nosotros sigamos viviendo pensando que nuestra fe es solo para nosotros y no tenemos que hacer nada, el Satanás y el enemigo no tendrán que preocuparse por una iglesia que realmente está actuando y está siendo el pueblo de Dios. Versículo 12. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice a los nobles y a los funcionarios que juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron lo prometido. Fue una buena reunión. Pero en caso que no fueran a hacer lo que estaban prometiendo, literalmente Nehemías pone el temor de Dios en él, diciendo, trayendo a los sacerdotes, haciéndolos jurar delante de ellos, y si no cumplen, que tengan su recompensa.
Luego, en el versículo 14 al 18, él empieza a hablar. Es como que Nehemías hubiera estado escribiendo su diario, lo escribe, termina, y muchos años después él está revisando su diario y encuentra y se recuerda esa parte y agrega entre sus notas esta parte. Algo así me imagino, porque esa parte es mucho después de lo que está aconteciendo en este momento. Y él dice, Nehemías habla que por 12 años fue el gobernador, no tomó la paga que le correspondía como gobernador, no tomó subsidios, no tomó pago de nada. Es más, él fue el que alimentaba 150 personas diariamente en su mesa de su propio dinero. No dio prestado, no cobró intereses. Él fue un buen gobernador comparado a los otros gobernadores. Por eso en el versículo 15 dice, los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata, hasta que sus ayudantes se aprovecharan del pueblo. Eso es importante. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. El temor a Dios hace actuar a Nehemías de una forma contraria al resto de las personas del mundo, los que no conocen a Dios. No importando que ellos digan, esto es lo que hacíamos, esto es lo que hacen, el resto del mundo lo hace, Nehemías, su temor a Dios lo hace a que actúe conforme a la voluntad de Dios y no de él mismo. Muchas veces vemos estos personajes de la Biblia y nos ponemos a pensar y decimos, wow, hay un llamado especial para ellos y no para mí. A mí solo me gusta el pensar, a mí solo me gusta estudiar, leer, aconsejar. Yo no soy mucho de acción. Pero déjenme decirles que alguien que teme al Señor siempre lo demuestra con acción. Nehemías pudo haber dicho, cuando estaba en el palacio en Susa, así, hey, en el palacio de Susa, en su casa de verano, en la casa de verano del rey, decirles, hey, yo voy a estar orando por ustedes mientras que leo mi devocional en la mañana con mi cafecito, en mis tiempos a solas, yo voy a estar pensando en ustedes. Pero el temor de Dios lo llevó a tomar decisiones drásticas en su vida. Aun cuando esto trajera problemas, él estaba mejor bajo la voluntad de Dios que fuera de la voluntad de Dios. El temor de Dios siempre nos debería motivar en nuestras vidas a vivir de una manera que vivimos para el reino. Las cosas solo son un instrumento. El pueblo, nosotros debemos movernos para adelante y tomar acción. Porque el temor de Dios no solo es una contemplación, es una motivación. Déjenme decirlo nuevamente. Porque el temor de Dios no solo es una contemplación, pero nos debería motivar. Cuando vemos quién es Dios, lo que nos ha hecho por nosotros, nos debería motivar a vivir en generosidad, en amor, en paciencia, en gentileza, en cuidado, en todo lo que Dios nos llama, porque nos llama a actuar como pueblo de Dios. Versículo 19, cuando se termina Nehemías, él dice, oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por el pueblo y bendíceme. Nehemías no está haciendo ese trabajo por las bendiciones de Dios. Lo hace por temor de Dios. Él no está buscando publicidad o aceptación de las otras personas. Él solo está buscando la aceptación y la aprobación de Dios. A él solo le importa lo que Dios, lo que el Señor piense de él, porque él ha hecho todo esto por una razón, para agradar a Dios. Y sabemos que Dios sí se agradó de Nehemías. En Salmo 147 está esa promesa y dice, el Señor se deleita de los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor
inagotable. El Señor se deleita. Vivimos vidas para agradar a Dios, no importando lo que la gente diga a nosotros. Servimos a Dios, no por la posición, no por el qué dirán, no por la aceptación, no para caerle bien a las personas, o no estamos actuando porque no le caemos bien al líder, o lo estamos haciendo para Dios, que al final es el que queremos agradar para que Él se deleite de nuestras vidas. Y encontramos a un mejor Nehemías en el Nuevo Testamento, Cristo, que viene a este mundo dejando todo su poder y toda su gloria, todo para hacer la voluntad del Padre, a una misión nada fácil, a vivir en humildad, a servir a otros, a sacrificar su propia vida. ¿Para quién? Por el pueblo que Dios ha elegido. Y ahora tenemos esa oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nos arrepentimos de vivir vidas sin el temor de Dios en nosotros, vidas en pecado. Es ahí donde podemos disfrutar de ese amor filial, porque nos gozamos de ese amor inagotable del que el Padre nos ofrece a través de Cristo. Eso donde todos nosotros podemos gozarnos. Y los que todavía no han puesto su fe, los animo a que pongan su fe en Cristo Jesús, que nos lleva a tener una relación con el Padre, a tener ese amor filial, donde ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Cristo, para Dios. Y eso es mucho mejor meta que solo vivir por las cosas materiales que este mundo ofrece. ¿Dónde está tu temor? ¿Realmente temes a Dios? ¿Realmente estás viviendo una vida que Dios se complace? Oremos. Padre, te agradecemos por tu amor infinito. Agradecemos porque nos da la oportunidad de conocerte. Es más, síguenos enseñando quién eres tú. Que realmente podamos ver tu gloria, tu majestad. Que podamos realmente temer, no por tu castigo, sino por quién eres tú, lo que has prometido, lo que has hecho por nosotros. Padre, confesamos que muchas veces vivimos para nosotros, pero también pedimos que nos ayudes a vivir para ti. Gracias por la vida de Nehemías y lo que podemos aprender de su vida y podemos aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La espina su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey.
Mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Oh, tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Oh. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Oh, y vivo está en mí. Oh. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Y tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Y tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Queremos agradecerles nuevamente a todos ustedes una vez más por habernos acompañado. Esperamos que la serie de Nehemías esté siendo una bendición para todos ustedes. Si tienen preguntas, tienen comentarios, por favor búsquenos en nuestra página de Facebook. Déjenos su comentario, nos encantaría poderlos contactar y poder hablar con ustedes. Gracias, hasta una próxima.